Dios les bendiga, hermanos. Habla el pastor José Rentas de la Iglesia Bautista Hispana de Jesucristo. Hemos estado trayendo un estudio de la carta a los Efesios, el que le dice el libro de Efesios. No, estos fueron cartas. Y estas son las maravillas que Dios hace. En el caso de Pablo, Dios lo escoge, Dios lo comisiona, Cristo en persona, porque Pablo lo dice así. Cristo lo escoge, Cristo lo enseña por 3 años, tiempo que estuvo en Arabia. Y en Arabia recibe instrucciones del Señor y se va a predicar el Evangelio. Y después que predica el Evangelio, no para ahí. Él va pueblo por pueblo, provincia por provincia, y fue levantando pequeños grupos que más tarde le llamaron eclesias, que de ahí viene el nombre iglesia, que significa congregación en griego, eclesias. Generalmente y mayormente la iglesia era compuesta por personas griegas, porque fueron más los griegos que oyeron y creyeron la palabra que Pablo predicó que los judíos. Por el contrario, los judíos le hicieron la vida imposible a Pablo, los judaizantes que hablamos la semana pasada, que eran los que creían en la ley de Moisés y no creían que la salvación la trajo Cristo, sino que ellos pensaban que la salvación viene a nosotros porque no las ganamos cumpliendo los 10 mandamientos dejados a Moisés. Y, ¿sabe qué? De esos 10 mandamientos, los escribas y fariseos multiplicaron esos 10 mandamientos y pasaron a ser como 600 mandamientos de la tradición de la ley judaica. Y entonces tenían que ser perfectos para poder ganar la salvación. Hubiesen tenido que ser perfectos los 600 mandamientos. Por eso Dios envía a su Hijo Jesucristo, porque el hombre estaba poniendo carga sobre los hombros a los demás hombres, a los que supuestamente tenían que estar libres, y de hecho somos libres en Cristo Jesús. Y esos judaizantes lo que han estado tratando de hacer, devolver al judío que vuelva a ser judío si creyó en Cristo, y a los que somos gentiles, que no somos judíos, porque al que no es judío se considera como gentil, porque generalmente y en realidad es un gentil, no es judío, pero fuimos añadidos por la fe en Jesucristo al pueblo de Abraham, y por medio de Cristo alcanzamos nosotros ese favor de ser añadidos a la familia de Dios, pasando a ser hijos, y Dios nos adopta. Y Cristo se fue antes que nosotros a preparar lugar allá en el cielo, porque dice que hay muchas moradas, dijo él en Juan 14, y que se fue a preparar lugar para nosotros. Bueno, todas estas verdades Pablo profundiza en ellas. Esta carta a los Efesios, usted la lee, una carta corta, parece ser sencilla, pero cuando usted mira la realidad y ve lo implícito en la enseñanza de Pablo, se va a dar cuenta que no es una carta sencilla, que es una carta que tiene 2 subdivisiones, en las cuales la primera se enfoca en lo que es espiritual, en lo que es del reino de los cielos, en lo que es la doctrina cristiana, la enseñanza de cómo somos nosotros cristianos. Entonces, la segunda parte habla
o la segunda sección de la práctica, dijimos la semana pasada, de la práctica del que ha creído en Cristo, cómo va a vivir, cuál testimonio va a dar, y ya hablamos, yo puse de ejemplo que dicen que el burro adelante va que no se espante. Puse el ejemplo de cuando mi pastor en Puerto Rico fue a visitarme por primera vez, fue feliciano, que alguien en el vecindario sabía quiénes éramos y en vez de decir los rentas, digo, los cristianos, ¿verdad? Hice ese ejemplo porque en aquella comunidad, entre otras cosas, nosotros tratamos de crear la unidad y empezamos a tener reuniones semanales y nosotros en nuestra casa o donde nos permitieran, teníamos una reunión, traíamos enseñanza bíblica, así como Pablo lo hizo, y en el Día de Acción de Gracias se cerraba la calle, se preparaba una cena. Fueron momentos lindos, momentos donde el Espíritu de Dios se manifestó en aquella comunidad. Hubo sanidades, milagros de parte de Dios que vimos haciendo en medio de la comunidad. Y Dios intervino en situaciones de problemas, de conflictos. Dios se hizo presente. Y todavía tenemos contacto con dos familias de los cuales nos reuníamos, todavía mantienen contacto con nosotros, contacto esporádico, hablamos y pasamos un rato muy bueno, tardamos tiempo en encontrarnos, pero cuando hablamos realmente nos gozamos en el Señor. Eso fue lo que Pablo dijo que debemos hacer. Eso fue lo que Pablo dijo, que Cristo les dijo que espera y demanda de la iglesia. Mire, la carta a los Efesios, le voy a poner citar unos textos como ejemplo, pero antes vamos a orar y vamos a pedir al Señor que se glorifique en esto que vamos a hacer y que nos permita, con su ayuda, adquirir el conocimiento y recibir de Él la palabra que quiere darnos. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, adoramos, bendecimos tu nombre. Señor, reconocemos que tú llamas, que tú comisionas, que tú envías y respaldas, Señor, a todo aquel que es enviado por ti, Señor, y cada cual tiene dones diferentes según el Espíritu los quiere dar. No todo ministerio es igual, no todo siervo tuyo es igual, no hay dos siervos iguales. Tal vez puedan haber quienes imitan, pero la manera en que tú te manifiestas no es por imitación, sino tú te manifiestas, Señor, por medio de tu gracia, de tu poder, Señor, y haces ver que eres tú el que estás en medio de toda enseñanza y de todos aquellos que se congregan en el nombre de Cristo tu Hijo, nuestro Señor, por cuanto Jesús dijo que donde hayan dos o más reunidos en su nombre, ahí está Él. Eso confiamos, eso creemos, Señor, y tratamos de vivirlo día por día. Gracias, Padre. Ahora háblanos por medio de tu palabra y permítenos, Señor, ser edificados y alimentados espiritualmente con esta palabra en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Quiero invitarle a buscar en el libro de Efesios, ya lo habíamos leído, pero vamos a leerlo. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Vamos a ver del 1 al 3. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Efesios capítulo 1,
versos 1 al 3. Dice así, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados, lo que dijimos ahorita, hijos suyos por medio de Jesucristo, según Él puso según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, que es Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gloria, que hizo abundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, en el abismo, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido destinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dice, así y a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros primeramente esperamos en Cristo, en Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados en Cristo por el Espíritu Santo de la promesa. Perdón. Gracias, Padre, te damos por esta palabra. Esto lo habíamos leído al principio, pero queremos traerlo como manera de resumen y para refrescando la memoria. Mire cómo Dios usa a un hombre que sí conocía cosas espirituales según los fariseos, porque dice Pablo, él mismo, que él era fariseo, y lo que él conocía de la religión como fariseo, él después dice que lo tuvo que desechar y ponerlo a un lado, porque la verdad en Cristo es totalmente diferente a lo que él había conocido y lo que él profesaba, incluso, persiguió a la iglesia
fue rudo con los creyentes, los llevaba a la cárcel, los llevaba para ser torturados. Y dice que los arrestaba fuera de las casas, cuando los arrestaba. Todo en el nombre de aquella religión de los fariseos, en la cual él había creído, y dijo que él era muy celoso, porque lo aprendió de sus padres. Y dijimos anteriormente que tuvo por maestro a Gamaliel, que era uno de los mejores maestros del tiempo de Pablo. Pero por medio de esta carta nos dice el Espíritu Santo equipa a un hombre tal para hablarnos cosas profundas y llevarnos a conocer lo que como iglesia debiéramos nosotros vivir. Mire, con leer la carta de los Efesios y aplicar lo que dice en Efesios, viviríamos mucho más cerca de Dios, viviríamos en mejor comunión con nuestros hermanos, tendríamos una mejor relación con los que no conocen a Cristo y seríamos un ejemplo en la tierra de lo que Cristo quiere que nosotros seamos como creyentes, seguidores de Él. Por eso se nos llama cristianos. Cristianos son los que han creído a Cristo. Eso significa ser cristiano. Un seguidor de Cristo, uno que ha creído su enseñanza. Así que en este libro Pablo nos habla de la fuente de nuestra salvación, que ya nosotros sabemos y entendemos que es Cristo, que no son las obras, no es lo que hagamos nosotros con esfuerzo propio, sino Cristo lo hizo por nosotros. Segundo, vemos la manifestación del poder de Dios en esta carta donde Pablo deja ver claramente cómo Cristo se manifestó y cómo Cristo quiere manifestarse en todo lugar donde se reúne el pueblo en su nombre, creyendo en Él y anunciando las buenas noticias que envía el Padre a través de Jesucristo. Tercero, en esta carta, Pablo tiene mucho cuidado y dijimos anteriormente que los judaizantes le hacían la guerra a Pablo. Una de las cosas que decían, dijimos la semana pasada, que decían que Pablo no era apóstol, que él no era, que no tenía la autoridad para llevar el apostolado. Sin embargo, Pablo en esta carta es, por decirlo así, confirmado por Dios, y Pablo escribe y no se da cuenta que Dios lo está usando para afirmar el ministerio que Dios ya le había dado. Y Pablo mismo explica que él fue escogido por Dios. De hecho, Pablo dice en el principio, en el primer capítulo, verso 1, leímos que Pablo dijo que él es apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Por la voluntad de Dios, no que él quiso ser apóstol, ni lo llamó Pedro, ni lo llamó Bartolomé, ni lo llamó Felipe, ni Tomás, ninguno llamó a Pablo, sino Cristo. Le aparece en el camino a Damasco y con eso comienza la obra transformadora de Pablo, donde Cristo obra en Pablo y lo capacita, lo llama y lo hace apóstol y lo envía. Y Pablo, Pablo caminó mucho más que los demás apóstoles, llevando el Evangelio por todo lo que se conocía en aquel entonces como territorio habitable, en Asia, ¿verdad? En las regiones de la tierra de Jerusalén. Él en un momento dado quiso ir allá al oriente y el Espíritu Santo no se lo permitió. Pero Pablo, donde quiera que fue y se plantó a enseñar, dejó plantada una congregación, dejó a alguien a cargo
a los cuales después les envió cartas para darle seguimiento al trabajo que estaban haciendo y darle doctrina para que ellos supieran lo que Cristo esperaba de ellos. Así que Pablo, sin darse cuenta, es usado por el Espíritu de Dios para confirmar que él fue llamado por Jesucristo para ser apóstol a los gentiles. Te dije que todos los que no somos judíos somos gentiles. Pues Pablo vino para alcanzarte a ti, alcanzarme a mí, y alcanzar a todo aquel que no es judío. Pero ¿sabe qué? Al judío primero, dice Pablo, hay que alcanzarlo, al judío primero, porque el evangelio vino para el judío. Entonces, como el judío lo rechazó, le plugo a Dios añadirnos a nosotros en ese llamado y hacernos sus hijos por medio de la fe en Cristo Jesús. Sigue diciendo que Pablo nos trae una exhortación a través de su carta a toda la iglesia. Es una exhortación donde exhorta a la iglesia a que se comporte como una familia, que nos amemos, que nos estimemos, que nos preocupemos los unos por los otros. Eso no es algo nuevo. Cristo dijo, amaos los unos a los otros. Cristo también dijo, en esto sabrán que son mis discípulos, en que se amarán los unos a los otros. Y Jesús dijo, que como el Padre me ha amado, así lo amo yo a ustedes, dice Jesús. Y Jesús también dijo en otra parte, como el Padre me envió, los envío yo a ustedes. Claro, por cuanto Cristo nos adopta y nos hace hijos de Dios, el mismo llamado que Cristo tuvo como hijo de Dios, nos lo hace a nosotros. Y a cada cual nos ha dado un don, un llamado y una misión diferente. Unos han de morir por el Evangelio, otros han de llevar el Evangelio hasta la vejez, hasta que mueran, de viejos. Otros simplemente llevarán el Evangelio hasta que la salud les permita, pero cada uno es designado por Dios el día y la hora en que es salvo y el día y la hora en cuando Dios lo llama. Amén. También Pablo nos deja conocer, y esto es el Espíritu Santo, nos deja conocer que hay una expresión de vida espiritual entre medio del pueblo, esa expresión de la relación entre el pueblo se le llamaba koinonía. La koinonía, algo muy hermoso. Nosotros participamos con un grupo que hacían koinonía todos los viernes y nosotros íbamos y compartíamos con ellos. Koinonía es compartir. Koinonía es vivir en unidad. Este grupo, ellos eran cristianos, pero habían sido judíos, hebreos y judíos, se convirtieron a Cristo y entonces nosotros fuimos añadidos por fe a ese grupo y compartíamos y entonces en la koinonía hay una enseñanza, hay una predicación profunda que llega al corazón, que realmente alimenta nuestras almas. Y después hay en la koinonía una actividad que le llaman oneg. El oneg es el compartir, el intercambio. En el oneg cada cual llevaba un plato diferente, se ponía todo en una mesa y cada cual compartía y de lo que llevaba, comía de lo que llevó el otro y comía de lo que llevó el otro y así, un poquito uno y otro poquito otro, se hacía una gran cena, generalmente de frutas y de
quesos y déjeme decirle, lo más lindo, el compartir, el hablar, el ser un solo pueblo con aquellos otros que también en Cristo Jesús eran un solo pueblo. Con nosotros nos aceptaron como parte de ellos, aunque no éramos judíos. Ellos entendían que la salvación no es por ser judíos, sino por medio de la fe en Cristo Jesús, porque ellos vinieron a ser salvos creyendo en Jesucristo. ¿Eh? Así que nosotros traemos hasta aquí este tema de la carta a los Efesios que envía Pablo. La semana que viene voy a tratar de terminar haciendo un resumen de la segunda parte de la carta, y espero que esto le permita entender lo que Dios espera de usted. Vaya a la Escritura, lea en la carta de los Efesios lo que yo le he estado hablando. Lea la carta de los Efesios, es cortita, no lleva mucho leerla y se va a gozar. Déjeme decirle, leerla y disfrutarla es una cosa, y leerla, interpretarla para compartirla es otra, porque la responsabilidad que le es dada a aquel que ha creído en Cristo Jesús y que se le pide y se le demanda al que Cristo envía, se sienta en los hombros. ¿No? Sabe que el pueblo tiene hambre y sed de la palabra y que uno debe ofrecer lo que el pueblo realmente necesita y lo que Dios demanda que compartamos. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu palabra ha sido comida, alimento al pueblo y medicina a nuestra alma, a nuestro espíritu, Señor, a nuestro ser entero, aún a nuestro cuerpo, Señor. En nuestro cuerpo hemos experimentado, Señor, la obra de tu Espíritu de una manera o de otra. Gracias te damos, Señor, por los que escuchan estos estudios. Permite que lo tomen en serio, Padre amado, y que sigan paso a paso lo que vivió Jesús y que sigamos, como decía aquel corito, quiero seguir las pisadas del Maestro. Que así sigamos a Jesús y seamos, Señor, como Él es, así podamos llegar a ser. Porque esa es la promesa que Cristo nos hace. Gracias te damos, Padre. Bendice a tu pueblo, bendice a la iglesia, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Que la gracia, la paz de Jesucristo esté con todos, y el pueblo de Dios dice amén. Dios les bendiga a todos, hermanos. No olvides, este viernes tenemos la reunión de oración, donde va a estar trayendo una reflexión la hermana Erika Santillán desde el Chaco, en Argentina. Así que les esperamos este viernes a través de Zoom. Si no tiene Zoom, instálelo, envíeme un email o un texto y yo le enviaré el enlace para que usted se una a la reunión. Es bien fácil. Una vez usted tiene Zoom instalado, no tiene que poner nada. Yo le envío el enlace, y cuando le llega el enlace en un mensaje, usted toca el enlace y automáticamente entra a la reunión. No tiene que poner códigos, no tiene que poner clave, no tiene que dar ninguna información personal. ¿Amén? Dios les bendiga, la gracia y la paz de Cristo sea con ustedes. Vuelvo a decirles, en el nombre de Jesús, amén.